Muy buenas, entonces continuemos con esta segunda parte del repaso. En la primera parte, lo primero que debemos de analizar cuando veamos esta imagen es darnos cuenta que este es un hemisferio que es del lado izquierdo. O sea, es un hemisferio izquierdo. O sea, ya ustedes saben por la parte que le han dicho sus maestros que en relación a la parte de las áreas, nosotros tenemos ciertas áreas que son dominantes para ciertas funciones. Algunas se localizan en el hemisferio izquierdo y otras en el hemisferio derecho. En particular, de áreas dominantes que se localizan en el hemisferio izquierdo, tenemos el área del lenguaje, el área motora, el área sensitiva, que son muy pero muy importantes. Entonces, en primer lugar, lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar las principales áreas con fines del examen, porque ustedes saben que son más de 50 áreas aproximadamente. Entonces no podemos analizarlas todas. Antes de iniciar debemos, o sea, cuando ustedes miren su imagen, deben de visualizar, número uno, que acá tenemos un surco que es el surco central. Tenemos otro surco que es el surco lateral. Habría uno que realmente no se ve por acá, pero yo lo voy a extrapolar, que sería el surco parieto-occipital, que iría más o menos a ese nivel. Partiendo de ahí tendríamos que nosotros tenemos un lóbulo que es temporal o anterior que se relaciona con un lóbulo frontal, perdón, o anterior que se relaciona con el hueso frontal, un lóbulo que es temporal porque se relaciona con este lóbulo, con este hueso, un lóbulo parietal y un lóbulo occipital. Ahora, si nosotros cogemos el lóbulo frontal y seguimos haciendo este mismo análisis, vamos a ver que acá por delante del surco central vamos a tener otro surco que es el surco precentral. Entre el surco central, que sería este, y el surco precentral, nosotros tenemos una circunvolución, que esa es la circunvolución precentral. Tenemos para decir que acá en la circunvolución precentral es que nosotros tenemos el área 4, que es el área motora primaria. Recuerden, o sea, aquí es que vamos a tener una parte del origen del tracto córtico espinal. O sea, porque un tercio de las fibras se originan de ese lugar, del área 4, y 3/3 más restantes se originan de otros lugares. Ahora miren qué pasa. Pasa que del área 4, o sea, que el área motora primaria, aquí es que se originan las fibras que van a formar parte del córtico espinal. Estas fibras son ya desde ahí, o sea, ahí en la quinta capa de la corteza que tenemos las células gigantes de Bett, es que se origina la motoneurona superior. Entonces, por lo tal, antes de hablar de cualquier cosa, debemos de tener pendiente que aquí una lesión a este nivel te va a dar manifestación clínica de motoneurona superior. O sea, en este caso el paciente tendrá hipertonía, tendrá signo de Babinski, el paciente tendrá hiperreflexia, todo lo que se había dicho cuando se habló de eso de la motoneurona superior. Entonces, número 2, tenemos que decir que el área 4 tiene una organización somatotópica, al igual que la mayoría de las áreas de toda la corteza. Somatotópica en el sentido que las fibras de ciertas áreas se van a organizar de una forma parecida a la del cuerpo. Ahora, en el caso del área 4, habrán áreas, o sea, parte del cuerpo que tienen más representación cortical que el tamaño que tienen, y eso es debido a la cantidad de movimientos complejos que ellos se realizan. O sea, si ustedes se fijan, la mayor parte de la circunvolución precentral en su porción inferior está formada por lo que es el área de la cara. O sea, tenemos aquí los ojos, la nariz, la boca, el área de la cara. Y otro gran espacio estaría representado por lo que es la parte de la mano y del miembro superior, mientras que solamente ya una pequeña parte corresponde al tronco y los miembros inferiores se ven, pero es desde una visión interna del hemisferio. Por lo tal, yo le puedo decir que si un paciente tiene una lesión del área 4, el paciente tendrá una hemiplegia contralateral, o sea, una hemiplegia contralateral con predominio de la parte, o sea, con predominio de la afección, en este caso de la cara y de los miembros superiores. Aparte deben de tener pendiente que sería lo mismo decir si eso es contralateral. Si yo le estoy hablando del hemisferio izquierdo, quiere decir que la manifestación clínica se verá en el lado derecho como tal. Entonces, si seguimos analizando en esta misma imagen, tenemos que acá en el lóbulo frontal nosotros vamos a tener
un surco frontal superior y un surco frontal inferior, que me va a dividir en 3 circunvoluciones. Tenemos la circunvolución frontal superior, tenemos la media y tenemos la inferior. En cada una de esas circunvoluciones nosotros vamos a tener áreas específicas. Por ejemplo, en la circunvolución frontal superior nosotros vamos a tener, eso es lo que se ha llamado el córtex prefrontal, que está formado por el área 9, 10, 11 y 12, que están relacionadas con lo que son la personalidad de cada individuo. O sea, una alteración en esta área, el paciente tendrá alteraciones de la personalidad. Aparte de la alteración de la personalidad, el paciente tendrá alteración de la conducta. Si era un paciente que era responsable, serio, de un momento a otro usted verá que será una persona desorganizado, ya no será serio, sino un sinvergüenza, por ponerlo así. Una persona que se le altera la personalidad por lesión de esta área, que es el área 9, 10, 11 y 12. Acá en la circunvolución frontal media nosotros tenemos el campo ocular frontal, que es el área 8, y acá en la circunvolución frontal inferior, a este nivel, nosotros vamos a tener una área que es muy pero muy importante para la parte del lenguaje, que es el área 44 y 45, que es el área motora del lenguaje, también llamada el área de Broca. En este lugar es que se ponen en marcha los mecanismos conscientes para que el paciente pueda articular la palabra. Esa es la parte expresiva del lenguaje, aquí se localiza a nivel cortical. Por lo tal, cuando se lesiona esta área, el paciente tiene lo que es una fascia motora, una fascia expresiva, una fascia anterior, o también llamada la fascia de Broca. O sea, el paciente tendrá problemas para articular el habla. Cabe destacar que no es lo mismo afasia que disartria, que afemia, que amusia. O sea, principalmente el trastorno de lo que es afasia es un trastorno del lenguaje en el cual el problema se localiza en la corteza como tal. Porque en este caso, el paciente tiene sus músculos de la laringe bien, sus músculos masticatorios, sus músculos peribucales, todos los músculos de él están bien, pero el problema de él está en la corteza. Es un paciente que no podrá expresarse a pesar de que él entienda todo lo que diga. Casi siempre los pacientes que tienen afasia de Broca también están asociados a problemas de movimiento en la cara y de los miembros inferiores, porque como ustedes se fijan, el área 44 y 45 está al lado del área 4 ahí mismo, cerca de la parte de la cara. O sea, tengan eso pendiente. Acá en el lóbulo temporal nosotros tenemos que principalmente aquí tenemos el surco temporal superior, aquí hay un surco temporal inferior y esta es la circunvolución temporal superior, donde nosotros vamos a tener por estos lados el área 41 y 42, que es el área auditiva primaria. O sea, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de tálamo decíamos que del núcleo geniculado medial que se localizaba acá, las fibras se iban hacia la corteza, se iban a ir específicamente hacia ese lugar. O sea, la vía auditiva va en este sentido. El nervio coclear recoge la audición, se decusa y forma el lemnisco lateral. El lemnisco lateral va al colículo inferior, que va al cuerpo geniculado medial, y de ahí la fibra se va al área 41 y 42, donde se interpreta lo que usted le dijo. O sea, hay que llegar a la fibra. De ahí la información pasa a una área que se localiza más o menos a este lugar, que es el área sensitiva del lenguaje, que es el área 22, que es el área de Wernicke. O sea, en el área de Wernicke es que se comprende lo que usted escucha o lo que le dicen. El hecho de que usted pueda interpretar lo que yo le estoy diciendo ahora en este video es porque su área de Wernicke está funcionando. De hecho, si no hay funcionamiento de esta área, entonces tenemos un trastorno del lenguaje, que sería otro tipo de afasia. Pero en este caso sería una afasia sensitiva, una afasia posterior, que es también llamada afasia de Wernicke o afasia de Bastian, en cuyo caso el paciente no entiende lo que se le está diciendo. ¿Por qué? Porque su área de entendimiento está lesionada como tal, su área sensitiva del lenguaje. Ahora, es importante que sepan que entre el área sensitiva del lenguaje y el área motora del lenguaje hay una comunicación. O sea, entre estas dos áreas, entre el área 22 y el área 44 y 45,
tenemos una comunicación. Quien comunica estas áreas es una estructura, es una fibra, pero que en este caso es una fibra de asociación que se llama fascículo arqueado, que comunica el área 22 con el área 44 y 45. Es importante que tengan esto pendiente, o sea, porque al inicio del otro video hablamos de una fibra que era la fibra comisural, que era el cuerpo calloso. Aquí yo le doy un ejemplo de lo que es una fibra de asociación, que es el fascículo arqueado, que comunica área 22 con 44 y 45. Y más adelante le daré un ejemplo de fibra de proyección. Ahora, si seguimos hablando, o sea, si selecciona el fascículo arqueado, también hay una patología, que es una fascia, también es una fascia de conducción como tal. Vayan poniendo nota de lo que hemos dicho al ladito en sus imágenes, como se les dije. Pueden poner acá las áreas que hemos mencionado, con qué está asociado, con qué patología se ve, si se lesiona. Recuerden acá lo de la motoneurona superior. O sea, todo lo que hemos dicho, ya en este nivel, ustedes deben de comenzar a analizar y preguntarse, ¿qué me pueden preguntar? ¿Cómo me lo van a preguntar? ¿Qué yo voy a responder si me preguntan tal cosa? De esa forma estarán preparados a la hora de su examen. Ahora, si seguimos acá en este mismo surco, o sea, decíamos que este era el surco central, por detrás de ese surco central hay otro que es el surco postcentral, y entre el central y el postcentral tenemos esta que es la circunvolución postcentral. En esta circunvolución postcentral nosotros vamos a tener el área 312, que es el área somatosensitiva primaria, que al igual que el área 4, también acá hay un homúnculo sensitivo, que tendrá la misma característica, siempre la parte de la cara tendrá una gran representación a nivel cortical, igual que la mano. Y siempre recuerden que en esta visión no se podría ver la representación de los miembros inferiores, llámese pierna y pie, sino que eso es por dentro en un espacio que se llama lobulillo paracentral, que está en esta imagen. O sea, aquí olvidé mencionarles, se ve la parte interna de la continuación del área 4 y del área 312, que se llama lobulillo paracentral. Ya aquí está la representación de la pierna y el pie, tanto a nivel sensitivo como a nivel motor. O sea, ya como tal, cuando vean esta imagen aquí, si se fijan, ese no es un hemisferio izquierdo, ese es un hemisferio derecho. Por lo tanto, una lesión en este hemisferio se manifestaría clínicamente en el lado izquierdo, y en el otro, que era el izquierdo, la manifestación se vería en el lado derecho. Solamente era para que tengan eso pendiente. Acá en este caso, la parte de la organización somatotópica corresponde a la pierna y el pie. Deben de tener eso completamente claro. Si continuamos con esta misma imagen, ya para culminar con ella, recuerden que acá tendríamos el lóbulo occipital, que ya en el lóbulo occipital tenemos el área 17, que es el área visual primaria. En esta área nosotros vamos a tener lo que es vamos a recibir las radiaciones ópticas, que la vamos a ver en esta imagen ahora, que será la próxima imagen a analizar. Ok, vamos a quedarnos aquí mismo. O sea, ya de la otra imagen no habría más que decir. Simplemente tomen sus notas, más complementen con lo que le han dicho en clase. Ahora, en esta imagen, nosotros tenemos la vía visual completa. Recuerden que en el ojo nosotros tenemos fibras que son, la retina tiene fibras que están en la nariz, que se llaman fibras, miran hacia la nariz, se llaman fibras nasales. Mientras que hay unas fibras que miran hacia el lóbulo temporal, o sea, el hueso temporal, que son las fibras temporales. Las fibras nasales salen al nervio óptico y a nivel de lo que es el quiasma se decusan hacia el lado contrario, mientras que las fibras temporales siguen del mismo lado. Ahora, las fibras nasales del lado contrario, junto con las fibras temporales del mismo lado, son los que van a formar el tracto óptico, que van a desembocar en eso que ustedes ven ahí, que es el núcleo geniculado lateral. Del núcleo geniculado lateral entonces salen las llamadas radiaciones ópticas. Ahora, estas radiaciones tendrán fibras que se van a relacionar, las superiores con el lóbulo parietal y las fibras inferiores se relacionan con el lóbulo temporal. Ahora, de ahí las fibras, las radiaciones van a llegar a lo que es el área 17 en el lóbulo occipital. Ahora miren qué pasa. Los pacientes, o sea, hay otro detalle, y es que las fibras temporales lo que visualizan es
el campo nasal, porque la luz va en ese sentido, mientras que las fibras nasales lo que hacen es que visualizan los campos temporales. O sea, eso es importante que lo tengan claro. Porque, o sea, vamos a empezar con la primera patología, para que lo vayan asociando. Si yo tengo un paciente que tiene una lesión del nervio óptico, eso sería ceguera monoocular, como tal, o sea, del nervio afectado. Aunque el paciente pudiera tener una compresión periférica que te pudiera dar una ceguera circunferencial, lo más frecuente es ceguera monoocular, una sección completa del nervio óptico. Ahora, si yo lesiono aquí a nivel de lo que es el quiasma óptico, yo estoy lesionando las fibras que son nasales, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que las nasales de cada ojo se van a cruzar a nivel del quiasma y las fibras nasales perciben los campos temporales de cada ojo. Entonces, si yo lesiono las fibras del quiasma, yo voy a tener una manifestación clínica y es que yo voy a dejar de ver los campos temporales tanto del lado izquierdo como del lado derecho. O sea, yo voy a perder la percepción de los campos temporal derecho y del campo temporal izquierdo. Entonces, en este sentido, si nosotros decimos que este es un ojo, ¿verdad? El paciente va a dejar de ver el campo temporal de ese lado, pero en este ojo de acá, el paciente va a dejar de ver el campo temporal también de ese lado. Y eso es lo que se conoce como la manifestación de la hemianopsia bitemporal, porque el paciente deja de ver los campos temporales, o sea, él pierde la visión periférica. Pueden hacerse la idea que es como cuando no sé si han ido a la capital y se han introducido en los túneles. Cuando uno entra al túnel, usted deja de ver lo que está en la periférica y usted solamente puede ver lo que está en el fondo. O sea, de ahí que la hemianopsia bitemporal también le dicen ceguera en túnel. Causas de hemianopsia bitemporal, la principal sería, ustedes ven esa estructura que está ahí, esa es la hipófisis. La principal causa de hemianopsia bitemporal son adenomas hipofisiarios, o sea, la hipófisis aumenta de tamaño y comprime el quiasma, esa compresión lesiona esas fibras y se pierde el campo. Ahora, otras causas serían craneofaringiomas, aneurismas gigantes de la arteria comunicante anterior, entre otras. Ahora, eso es por lesión del quiasma, recuerden, lesión del quiasma, hemianopsia bitemporal, que sería lo mismo que hemianopsia temporal derecha y temporal izquierda. O sea, las lesiones de la vía visual se pueden nombrar de dos formas, una forma fácil y una forma difícil. Desafortunadamente para ustedes, su libro dice las dos formas. Ahora, una lesión ya a nivel del tracto óptico, del cuerpo geniculado o de las radiaciones, te va a dar la misma manifestación, que en este caso sería una hemianopsia homónima contralateral, se llama. Si ponemos acá que estos son los campos visuales de ambos lados, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que la fibra temporal sigue el mismo lado, pero que de este lado viene la nasal, del lado contrario que está en el tracto. Al yo lesionar el tracto óptico, yo voy a dejar de ver el campo nasal del lado derecho, pero yo voy a dejar de ver también el campo temporal del lado izquierdo. O sea, eso es, si yo lesiono, por ejemplo, el tracto óptico del lado derecho, yo voy a dejar de ver los hemicampos izquierdos de cada ojo. Por eso es que se dice que es una hemianopsia homónima contralateral, que también yo la podría nombrar en este caso como hemianopsia nasal derecha y hemianopsia temporal izquierda, que esa sería la forma difícil. Ahora, hay afecciones selectivas de las fibras que están en las radiaciones, que eso es lo que produce las llamadas cuadrantanopsias, pero su libro no la describe, afortunadamente para ustedes. Lo que sí describe su libro es que acá en la corteza deben de tener algo claro, y es que uno puede tener una oclusión de la cerebral posterior y eso te dará algo que se llama hemianopsia homónima contralateral, pero con conservación de la visión macular. Eso ocurre porque el área de la mácula, recuerden que el puntico del ojo, la parte central de la mácula, que es el área de mayor agudeza visual, está como tal irrigada por la arteria cerebral media y no por la cerebral posterior, como la mayor parte del área 17. Tengan eso claro. Entonces, de esta imagen, eso era lo más relevante
deben de tener pendientes. Recuerden tomar sus notitas ahí a la hora de estudiar. Acá en esta imagen nosotros vemos el núcleo lenticulado, que es un ganglio basal. El núcleo lenticulado está formado por el globo pálido que se ve aquí y por el putamen. Aquí tenemos una parte de lo que es el núcleo caudado, específicamente su cabeza. Aquí vemos el tálamo otra vez, o sea, cualquier pregunta que se pudiera hacer del tálamo ya la habíamos analizado otra vez allá arriba, la parte de los núcleos, su función. Recuerden que el tálamo, lo que dijimos, estación sensitiva primaria, ninguna sensación pasa a la corteza antes sin llegar al tálamo, exceptuando la vía olfatoria, como dijimos, que primero va a la corteza y después envía fibras al tálamo. Tengan eso pendiente. Entonces acá, entre estas estructuras que vemos acá, entre el núcleo lentiforme, el núcleo caudado y el tálamo, tenemos este grupo de fibras, que son unas fibras que son fibras de proyección, que es la llamada cápsula interna. La cápsula interna posee un brazo anterior, que es la que estoy sombrando ahora, posee un brazo posterior que está entre el tálamo y el núcleo lentiforme, y posee una rodilla que está acá. O sea, la cápsula interna es una fibra de proyección porque por ahí pasan fibras que van desde la corteza a otros lugares o que vienen desde otros lugares a la corteza. Por poner un ejemplo cualquiera, el tracto córtico espinal. El tracto córtico espinal pasa por el tercio medio del brazo posterior de la cápsula interna. O sea, que sepan que por ahí pasan fibras que van de un lugar a otro, que se están proyectando hacia otro lugar. Si ustedes se fijan, ya hemos dado ejemplos de los tres grupos de fibras, comensurales, de asociación y de proyección. Si hay una cápsula interna, debe de haber una cápsula externa. Aquí se ve la cápsula externa, que está entre el núcleo lenticulado o lentiforme y esa estructura que se ve ahí, que se llama el claustro. El claustro, junto con el núcleo lenticular y con el núcleo caudado, es uno de los ganglios basales. Los ganglios basales tienen que ver con la regulación del movimiento, porque como tal, no sé si le habrán explicado, cuando hay cosas fundamentales. Hay estructuras que tienen que ver con producir el movimiento, pero hay otra estructura que tienen que ver con que el movimiento que se haga bien hecho, o sea, que lo regulan. ¿Cómo se hace? Los núcleos basales junto con el cerebelo son como un sistema de control que regulan el movimiento. De ahí que alteraciones en estos núcleos te dan trastornos que son hipercinéticos y hipocinéticos. Por ejemplo, trastornos hipercinéticos serían los balismos, tendríamos las coreas, mientras que trastornos hipocinéticos serían la enfermedad de Parkinson. Más o menos eso. Entonces, de esta imagen que tenemos acá, habría que mencionar varias cosas. O sea, que sería ya la imagen de irrigación. Esa es una imagen bien importante. De la imagen de irrigación tenemos para decir principalmente, empezando por la irrigación, tenemos acá que se ven las arterias vertebrales. Recuerden que las arterias vertebrales salen de la primera porción de la subclavia y que ya van ascendiendo por el cuello. De ahí que tienen un segmento en el cuello y se introducen al cerebro, o sea, por el agujero magno, al endocráneo, y se van a unir para formar la arteria basilar. Ahora, las arterias vertebrales van a ir dando numerosas arterias. Dentro de ellas tenemos que de una ramita de cada una de la vertebral se va a formar la arteria espinal anterior, que va a irrigar la médula espinal en su parte anterior. Vamos a tener que salen dos arterias espinales posteriores. Vamos a tener que sale esta arteria que contribuye a irrigar el cerebelo, que es la arteria pica, que es la arteria cerebelosa posterior-inferior. Recuerden que la lesión de esta arteria da el síndrome de Wallenberg. Tenemos acá la arteria basilar. La arteria basilar es una arteria importantísima porque ella da numerosas ramas. Dentro de ella, si ustedes se fijan, va por encima de la protuberancia, da arterias pontinas. Ella da la arteria laberíntica, da la arteria cerebelosa antero-inferior. Ella va a dar la arteria cerebelosa superior. Y ella va a terminar bifurcándose, como ustedes se fijan acá, como lo que son las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas terminales de la basilar. O sea, de ahí que deben de tener como una idea que si una afección de la basilar
se va a afectar mucho el cerebelo, se afecta la protuberancia, que si hay una oclusión de las vertebrales, también al mismo tiempo se va a afectar cerebelo, médula oblongada y hasta la médula espinal sufre por una oclusión de las vertebrales. Aquí tenemos la arteria cerebral media, o sea, en torno a las arterias cerebrales deben de tener pendiente la parte de los síndromes, o sea, hay como un ciertos síndromes que se asocian a la oclusión de ciertas arterias por los territorios que ya tienen. Por ejemplo, la cerebral media es una arteria que irriga la mayor parte de la convexidad de los hemisferios. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las áreas donde estaba Broca, Wernicke y todo eso, la mayor parte de esas áreas son irrigadas por la cerebral media. De ahí que una lesión de la cerebral media se va a manifestar clínicamente como una hemiparesia o hipoestesia, que serían contralaterales a la lesión, si es del lado derecho o del lado izquierdo, que recuerden, siempre van a afectar de forma predominante a la cara y a los miembros superiores. Inclusive una afección de la cerebral media te puede dar afasias por la parte de que ya irrigan el área 44-45 y el área 22. Si seguimos viendo otra imagen donde se ve la parte de la irrigación, aquí tenemos que esta es la arteria cerebral anterior. Si ustedes se fijan, ya esto corresponde al polo anterior del lóbulo frontal. Ya por dentro acá que estarían la mayor parte del corteza prefrontal. Por lo tanto, una oclusión de la cerebral anterior se manifiesta clínicamente como trastornos de la personalidad, puede afectar porque ya eso que está aquí es el lobulillo paracentral. O sea, si ustedes se fijan, la cerebral anterior va por todo el borde superior del cuerpo calloso y ella va a irrigar la mayor parte de la parte interna de los hemisferios, desde el polo frontal hasta el lóbulo parietal en su mayor parte. De ahí que el lobulillo paracentral es irrigado por la cerebral anterior. O sea, una oclusión de la cerebral anterior, cambio de la personalidad y una hemiparesia que afecta principalmente a los miembros inferiores, o sea, llámese pierna y pie, por la afección del lobulillo paracentral. Aparte de que el paciente, como se va el área sensitiva en su parte interna, va a tener incapacidad para identificar objetos. Ahora, aquí tenemos lo que es la arteria cerebral posterior. La cerebral posterior irriga la mayor parte del lóbulo temporal en su porción inferior y en la parte externa en su borde inferior, y el lóbulo occipital de forma completa. Por lo tanto, afección de la cerebral posterior te pueden dar la manifestación clínica como lo que habíamos dicho, que era la hemianoxia homónima, contralateral, pero recuerden, con conservación de la visión macular por la parte de que la mácula es irrigada por la cerebral media. Ahora déjame ver, en esta imagen, para concluir, tendríamos la parte de que todo lo que es negro, eso es líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos una parte de lo que son los ventrículos laterales, específicamente los cuernos anteriores, porque esto acá también es ventrículos laterales, pero cuernos posteriores, y ya esta porción que está en el medio sería tercer ventrículo. Entonces de acá lo mismo iría dirigido. ¿Qué tenemos en el interior de los ventrículos? Tenemos plexos coroideos, vamos a tener líquido cefalorraquídeo porque ahí es que se producen. Importante que sepan que los plexos coroideos se van calcificando con el paso del tiempo, de ahí que vamos a tener ciertas estructuras que la podemos visualizar en una tomografía. Entonces aquí le podrían hacer hasta una misma pregunta de líquido cefalorraquídeo, de lo que ya habíamos mencionado. Nada, les deseo éxito en su examen del domingo. Muchas gracias por seguirme. Suscríbanse al canal. Éxito.